Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización les da la más cordial bienvenida a su conversatorio con el tema de importancia del combate a la corrupción en las adquisiciones públicas. El día de hoy este seminario pues, se viste de gran gozo, tiene una vestimenta de mucho lujo, porque tenemos participantes, ponentes muy destacados, con mucha experiencia en la parte de justicia administrativa, como es el caso de los magistrados, y por supuesto el doctor Alejandro Romero Gudiño, que ya es amigo permanente de este seminario, y que nos ha honrado precisamente con diferentes participaciones relacionadas con este tema que hoy nos ocupa y que sabemos que tiene un gran componente de inquietud, de cómo vamos a lograr finalmente que en el ámbito donde se ejercen los recursos públicos logremos aplicar pues lo que dice la ley, ni más ni menos. Y ahora los magistrados nos van a hacer favor de compartir sus puntos de vista y evidentemente también el doctor Alejandro Romero, que en diferentes posiciones que ha tenido, pues tiene una gran experiencia en cuanto a la fiscalización de estos recursos. Pues cedo la palabra para presentar formalmente esta actividad al doctor Alfredo Adam, quien es coordinador de este Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Depende de la Facultad de Contaduría y Administración de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM de manera coordinada. Le cedo la palabra, doctora. Buenas tardes. Pues buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Sí, espero. Bienvenidos al conversatorio organizado por este Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la UNAM y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. El objetivo de este seminario desde su creación en 2014, por acuerdo del entonces rector, doctor José Narro Robles, ha sido promover la investigación y el debate público con el fin de fortalecer la democracia en México a través del estudio y análisis de los conceptos de gobernabilidad y fiscalización. Como resultado del desarrollo de estas actividades, el seminario cuenta con una serie de cuadernos de gobernabilidad y fiscalización que a la fecha se han publicado 37 cuadernitos que pueden ser consultados en la página web del seminario. Obviamente la página web es de la Facultad de Contaduría y Administración y ahí está el seminario SUG. Si alguien quiere consultar alguno de los cuadernitos, está ahí, todos están dentro. Desde la academia, siempre hemos reconocido que los principales problemas públicos de nuestro país son complejos y no tienen una solución sencilla. El intercambio de visiones y la cooperación con autoridades de todos los niveles de gobierno es fundamental para enriquecer el análisis y proponer opciones de mejora a las problemáticas más relevantes de la agencia pública. El tema que se presenta hoy y por nuestros panelistas es el de las adquisiciones en el sector público, uno de los principales mecanismos para que el gobierno proporcione los bienes y servicios que requiere para garantizar el bienestar de la sociedad. El impacto económico de las compras públicas exige una rendición de cuentas crítica y constante. Desde la adquisición de bienes de papelería hasta la compra de vacunas, todos son compras realizadas con recursos públicos que deben ser fiscalizados. La justicia administrativa juega un papel fundamental como autoridad garante del respeto de la Constitución y los principios de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Por esta razón, desde el seminario nos complace tener este diálogo con expertos en la rendición de cuentas y fiscalización de recursos públicos integrantes
de las diversas instituciones. Doy la bienvenida a nuestros panelistas y cedo la palabra a la magistrada presidente Lourdes Dib y Álvarez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Por favor, Lourdes. Muchísimas gracias, doctor. Pues realmente nos es muy grato estar en la Facultad de Contabilidad y Administración. Estamos en la UNAM y primero celebramos la gran apertura, disponibilidad, facilidades otorgadas por el distinguido y estimado doctor Alfredo Adam, coordinador de este seminario universitario de gobernabilidad y fiscalización. Quiero mencionar que cuando nos acercamos al doctor Adam, después de toda la gestión que hizo con una eficiencia y eficacia extraordinaria la maestra Aura Navarrete, pues, y pensando en que podíamos hacer una interesante y necesaria sinergia con el SUG, encontramos en el doctor Alfredo Adam un arrollador dinamismo e interés en establecer ese vínculo de intercambio y aprendizaje con la justicia administrativa de las entidades federativas. También el nombre del propio seminario, por sí mismo esas dos palabras, gobernabilidad y fiscalización, tienen un peso y un impacto enorme en la sociedad, en los ciudadanos y en la administración pública. Digamos que es la gobernabilidad, el sustento y la base del Estado, para que el Estado funcione. Entonces, bueno, quiero reconocer el impecable trabajo de la maestra Aura Navarrete Arjona, secretaria técnica de este seminario, que realmente su trabajo lo puedo definir en 4 palabras. Ella conoce, como cuando nos acercamos y le dijimos, mira, somos de justicia administrativa, queremos hacer una relación no solo con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, sino con la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, que realmente comprende a más de 200 magistrados y a los tribunales de las 32 entidades federativas. Entonces, el trabajo de Áurea fue así, que conoció, analizó, responde y resuelve inmediatamente. Ya lo dijo el doctor Alfredo Adam, ya lo mencionó la maestra Áurea Navarrete, la importancia de los contratos públicos, de las adquisiciones públicas, que indefectiblemente generan desconfianza, generan corrupción, aunque no podemos generalizar. De aquí la importancia de este tipo de trabajos, donde tenemos que atender a precisar y hacer más fácil y más asimilable la ley que regula estos contratos, y además estar muy atentos, y para eso está el sistema anticorrupción y todos los esfuerzos que se están haciendo para que esa ley se observe puntualmente. Quiero también dar la bienvenida a mi amigo, el magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Él es en realidad una autoridad a nivel nacional en derecho disciplinario, tiene varios textos publicados y siempre le estaremos agradecidos porque desde que teníamos 3 meses de instalarnos en fecha 15 de enero de 2018, él estuvo presente físicamente cuando se podía en Puebla para irnos ayudando, orientando, sobre todo con capacitación totalmente altruista con nuestro personal. Bueno, ¿y qué puedo decir del respeto y estimación y ejemplo que tomo de mi compañero el magistrado Gilberto Suárez Machado, quien cuenta con una vastísima experiencia práctica y teórica como funcionario público en la administración pública?
por lo que me da mucho gusto, y también veo ahí a mis compañeros magistrados, por ahí vi en la pantalla a la magistrada María Esther Torreblanca, pero bueno, con 284 personas que se ve aquí de participantes, por ahí andan, también veo personal del tribunal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les quiero platicar un poco brevemente, porque los quieren escuchar a ustedes, no lo que necesariamente estoy diciendo. ¿Cómo es que empezamos con esto de acercarnos al SUG? Llegó precisamente a nuestras manos y electrónicamente este cuaderno 35, que la primera cualidad que advertí, dije, ¿qué es eso de este seminario universitario de gobernabilidad y fiscalización? Los empezamos a investigar y luego, pues siendo el autor mi apreciado y admirado amigo Alejandro Romero Gudiño, que tiene una larguísima trayectoria en altos cargos en la administración pública y reconocido por su seriedad y profesionalización, es el culpable de que estemos aquí. Y el solo título de este conversatorio pues nos mueve al estudio que aplicamos muy a menudo en nuestro ámbito de competencia, los tribunales de justicia administrativa, tanto los locales como el federal. Ahora, lo que puedo decir, que es un gran honor estar aquí con ustedes, que seguiremos adelante, que la relación no será nada más con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, sino con la asociación. Así que no es que nosotros alguien dijo que nos apropiamos del seminario, no, el seminario nos tiene apropiados. Muchísimas gracias, les agradezco mucho y habrá muchos de estos eventos donde participarán muchos magistrados, empezando por mis compañeros del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Muchas gracias. Pues muchas gracias, magistrada, doctora Adam, por esta presentación, esta introducción al tema. Solamente antes de darle la palabra al primero de nuestros expositores, quisiera aclararles que quisiera informarles de cómo será el esquema de desarrollo. Tendremos 3 brillantísimos expositores, ustedes lo van a ver con los contenidos que van a desarrollar cada uno de ellos, y tendrán cada uno 15 minutos para exponer los temas a los cuales yo haré referencia una vez que les se da la palabra, y previo una breve presentación de su reseña curricular. Posteriormente, si cada uno de ustedes tuviera alguna pregunta, les explicaríamos, nos las hagan llegar vía el chat, y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas posterior a dar un muy breve resumen de las principales ideas de lo que aquí se comenta. Pues sin más, vamos a entrar en materia y le damos la bienvenida al maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza. El magistrado Ruiz Esparza, denme un segundo. El magistrado Luis Esparza es licenciado en Derecho y maestro en Administración y Políticas Públicas. Tiene ahorita, en este momento, es magistrado consultor del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México y ha desempeñado diversas posiciones en órganos internos de control, siendo en algunos de ellos titular del propio órgano interno de control, director general de quejas y denuncias e inconformidades, asesor jurídico en diferentes instancias de las que destaca, por ejemplo, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y el Gobierno del Estado de Hidalgo. En las áreas jurídicas también ha tenido un papel relevante en el Banco Nacional de Crédito Rural, en la Secretaría de Gobernación, en la Procuraduría Agraria. Y también, pues, se desempeñó en un despacho propio, Gándara y Asociados, como abogado postulante, y
trabajó pues en este despacho jurídico de consultoría y contencioso. Es autor de diversos libros, es docente de la Universidad Panamericana y está colegiado en el Instituto Nacional de Administración Pública, en el Colegio de Derecho Disciplinario y Control Gubernamental AC y la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa de la República Mexicana. Esto es un súper breve resumen porque el currículum de nuestro expositor el día de hoy es muy amplio y tendríamos aquí pues mucho más que presumir porque nos estamos, vuelvo a reiterar, vistiendo de gala en contar con él. Él nos va a hablar de las responsabilidades administrativas en las adquisiciones públicas. Bienvenida, magistrado, mucho gusto en tenerlo con nosotros. Pues muy buenas tardes a todos, a todas. Primero, antes que nada, quisiera agradecer, por supuesto, a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Adam, y por supuesto a mi querida amiga, la magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, Lulú Dib, quien pues nos convoca a Alejandro, a Gilberto y a mí a hacer comentarios respecto a este cuadernillo, que pues un buen amigo de hace muchísimos años, el doctor Alejandro Romero Gudiño, tuvo a bien publicar precisamente con esta facultad como un cuadernillo número 35, y es una valiosísima aportación. Entonces, pues es un honor para mí estar aquí con mis grandes amigos de hace tantos años, para poder, pues primero comentar algunos tópicos de esta gran obra de mi amigo Alejandro, y bueno, también hacer pues algunos comentarios respecto a la situación actual de las compras públicas y precisamente pues esta circunstancia lamentable de lo que es precisamente la corrupción dentro de las contrataciones públicas, ¿no? Y bueno, pues para empezar, es bien importante destacar algunos tópicos de este libro de Alejandro, donde nos pone el punto fino en muchos temas, ¿no? Da muchísimas cifras interesantes y nos da pues todo un panorama de lo que es la corrupción, pero no solo eso, también nos propone muchas soluciones. Fíjense ustedes, qué interesante. Dice Alejandro que pues esta corrupción en las compras públicas siempre altera seriamente las condiciones en los precios competitivos del mercado. Y esto pues obviamente genera incentivos para sobornos, con el fin de obtener ventajas en licitaciones o compras directas. Y esto, lógicamente, pues genera redes de corrupción entre servidores públicos y particulares. Por ello es bien importante lo que nos propone Alejandro en su obra, de que hay que crear una norma uniforme para todo el país. No podemos tener reglas en un estado distintas que en otro, una ley federal. Entonces se requiere sin duda un marco jurídico unificado, como bien nos lo sugiere el doctor Romero Gudiño. Por ello, pues es urgente que se regule y se controle la corrupción en las compras públicas. Dentro de lo que nos aporta en esta obra el doctor, hace un muy interesante análisis en los modelos de compras de Brasil, Chile y Colombia. Pero además, fíjense ustedes los datos que nos aporta, importantísimo para que todos los conozcamos. En muchos otros países, solamente el 12% del PIB representa las compras públicas. Sin embargo, en México es el 21% del PIB lo que representan las compras públicas. En el pasado, más o menos existían 1.537 unidades compradoras. Entonces, pues esta unificación que se propone ahora, esta consolidación de compras públicas, pues va a ser muy relevante para no tener tan dispersado pues este tema de compras, ¿no? Nos dice que la ASF, la Auditoría Superior de la Federación, ha señalado en sus resultados de las cuentas públicas
que las contrataciones al amparo del artículo 1 de la ley no aseguran las mejores condiciones para el Estado. Este es un artículo que se ha estado de cierta manera reiterando y se aplica y se aplica y se aplica con el ánimo de darle la vuelta a la propia ley y no licitar. Entonces, pues es muy importante esta observación que hace reiteradamente la ASF y que no se ha tomado en cuenta por ningún gobierno, del color que sea, porque pues ya sea uno u otro, han tenido como régimen preferido el de las compras directas por encima de la licitación pública. Nos dice precisamente nuestro autor que en el sexenio pasado el 71% de las compras públicas eran mediante adjudicación directa. Y pues todos sabemos que en el presente gobierno más o menos representa el 80% las compras directas y básicamente un porcentaje muy menor en lo que tiene que ver con licitaciones públicas. A pesar de que la propia secretaria de la Función Pública ha señalado reiteradamente que están impulsando que sea al revés, que pues más bien sean el 80% de licitaciones y el 20% la excepción. Sin embargo, pues hay una realidad ahí que no se ha podido cumplir hasta la fecha, ¿no? Fíjense ustedes otros datos interesantes que nos da Alejandro en su obra. De acuerdo a un diagnóstico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las contrataciones públicas cuestan 997 mil millones de pesos. Y desgraciadamente este monto es para beneficiar solo a un pequeño grupo de personas, lo que evidentemente hace que los bienes y servicios se encarezcan, ¿no? Y nos desglosa pues cómo están divididas las compras públicas en el sector, pues prácticamente por ente público. Nos dice que Pemex tiene 350 mil millones ahí concentrados y CFE 225 mil millones, fíjense ustedes. Entre Pemex y CFE se llevan prácticamente la mitad de toda esta bolsa. El IMSS tiene 99 mil millones, el ISSSTE 38 mil millones, y entre otros son 257 mil millones de pesos. Yo me imagino que pues estas compras consolidadas tienen que ver precisamente con estos otros y con algunos insumos pues que de alguna manera sí se pueden consolidar las compras, ¿no? Por ello, pues es bien importante la propuesta que nos hace Alejandro de un modelo de control interno y compras consolidadas, ¿verdad? Una reforma que dé mucho más alcance al sistema Compranet, lo de la ley general que ya se los comenté, para que se puedan homologar criterios en todo el país, apostar a la reputación empresarial, pero sin olvidar el impulso que se le debe dar a las pymes, simplificar, por supuesto, las reglas de las licitaciones para fomentar la transparencia dentro de todo el proceso y también durante la ejecución de los contratos. Eso va a ser bien importante para poder transparentar las compras públicas, ¿no? Entonces, no nos espantemos de esto que nos proponen de que las compras se puedan consolidar. Hay muchísimos productos donde sí se puede consolidar la compra para facilitar de cierta manera y para cerrar la puerta a los corruptos. Este tema de las compras consolidadas desde 2010 se empezó a dar con los famosísimos contratos marco, que desde 2010 se generó esta circunstancia, pero que desgraciadamente en estos 10 años pues no se ha sabido explotar de manera adecuada para cerrarle la puerta a los actos de corrupción. Únicamente ha habido en 10 años 37 contratos marco, cuando pudiera haber muchísimos más, pues para generar un marco pues mucho más certero pues en este combate a la corrupción, ¿no? Y bueno, pues precisamente de ahí es de donde hay que ver qué se debe hacer para cerrar la puerta a los corruptos y aprovechar estos convenios marco que nos sirvan, pues para, si ya de plano vamos a suprimir la licitación, basémonos en estos contratos marco, con una lista de proveedores que ya esté probado que dan las mejores condiciones para el Estado y no encarecemos los costos, ¿no?
Y bueno, lo cierto es que esta consolidación del 35% de las compras no es suficiente, porque pues como ya vimos en las cifras que nos presenta Alejandro, entre Pemex y CFE prácticamente están concentrando la mitad del gasto. Y si Pemex y CFE siguen siendo opacos y como se ha prácticamente difundido en los últimos años, el 60% de sus compras son mediante adjudicaciones directas, pues no se está utilizando este mecanismo como sería deseable, ¿no? Entonces, es bien importante también destacar que hoy por hoy tenemos una ley federal de austeridad republicana que muy poca gente conoce y que esta ley en sus artículos 5 y 8 es muy clara en señalar que se debe privilegiar por encima de las adjudicaciones directas la licitación. Así lo dice claramente el artículo 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Las adquisiciones se adjudicarán por regla general y de manera prioritaria a través de licitaciones públicas y solamente por excepción y justificado ante el órgano interno de control correspondiente será por adjudicación directa o por invitación restringida o a cuando menos 3 personas. Entonces, a pesar de que ya está previsto en una ley, no se está cumpliendo esta máxima de que la mayoría de las compras sean por licitación pública, sino todo lo contrario. Y cada vez, desgraciadamente, se está abriendo más esta circunstancia con el pretexto ahora de que pues estamos en pandemia, vamos a hacer compras directas, con el riesgo inminente de que haya corrupción en estas compras directas. Esto, pues, creo que se está aprovechando la circunstancia para hacer compras directas con mucha opacidad. Yo creo que sería importante, y se los pongo a su consideración, regresar a un esquema de ley general anticorrupción en contrataciones públicas. Miren, yo creo que fue un gran error de nuestros legisladores incorporar este régimen de particulares en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta ley, pues que es prácticamente, o durante muchos años fue una ley exclusiva para servidores públicos, de repente le incorporan un régimen de particulares retomado precisamente de una ley federal anticorrupción en contrataciones públicas de 2012. Entonces, yo creo que fue una mala adaptación de esta ley, este régimen de particulares. Yo creo que se debe retomar esta idea de regular pues esta participación indebida de los particulares coludidos con los servidores públicos a través de una ley general anticorrupción en contrataciones públicas. Y por supuesto, ¿qué requerimos para fortalecer esto? También presupuesto para fiscalizar. Los órganos internos de control cada vez tienen menos personal, cada vez se les recorta el presupuesto para fiscalizar, cada vez pues prácticamente año con año tienen la necesidad de estar haciendo revisiones de gabinete en vez de estar haciendo revisiones en campo, porque dicen que no hay dinero para fiscalizar. Lo cierto es que si nos ponemos a revisar cuál es el presupuesto de los órganos internos de control y revisamos cuál es el presupuesto para otros rubros que yo considero frívolos, por ejemplo, pues hay por ahí algún rubro de las actividades deportivas y culturales que muchas veces pues hay más dinero para eso que para fiscalizar. Entonces, fiscalizar cuesta y que no nos espante que se requieren recursos para poder fiscalizar las compras. Precisamente en el Programa Nacional al Combate a la Corrupción y a la Impunidad y Mejora de la Gestión Pública, que en 2019 publicó la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, ahí viene una estrategia prioritaria que es focalizar los actos de fiscalización en las áreas proclives a irregularidades administrativas e ilícitos en la gestión pública, en el punto 1.3. Y el 1.3.5 dice incrementar los actos de fiscalización en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios en el sector público que constituyen las áreas de mayor riesgo de corrupción en la administración pública federal. Ahí está como un eje
Pero, pues si no hay dinero para fiscalizar todo esto, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo se va a poder lograr esta fiscalización? Y por último, es bien importante que el sistema de responsabilidades de los particulares no esté duplicado en las leyes de adquisiciones y en una ley de responsabilidades, porque eso se presta a que haya discrecionalidad en irse sobre un caminito o irse sobre el otro. Y les pongo un ejemplo. Hace unos meses trascendió que un hijo de un exdirector, perdón, de un director de una paraestatal muy importante, pues mintió para ganar una licitación. Le mintió al IMSS para ganar una licitación. Y hay otro caso también de un ex delegado federal o superdelegado, como le dicen ahora, en un estado, que también fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública por cosas más o menos similares, pues. Entonces, ¿qué está pasando cuando hay dos sistemas paralelos para sancionar a los proveedores corruptos o a los proveedores que le mienten al Estado o a los proveedores que le dan precios caros al Estado? ¿Qué está pasando? Que hay una discrecionalidad indebida para quedarse con un asunto o para turnarlo a los tribunales de justicia administrativa. Lo que sí les puedo decir es que en estos dos casos que les estoy mencionando, en ambos casos trascendió que pues las sanciones que se les impusieron a estos proveedores fueron declaradas nulas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y estas mismas conductas que se cometieron y que se sancionaron al amparo de la Ley de Adquisiciones, se pudieron haber sancionado por la vía de una responsabilidad administrativa de carácter grave de particulares en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, va a ser bien importante que se unifiquen estos sistemas para que no se preste a una discrecionalidad en las sanciones y que sí haya sanciones ejemplares a los proveedores que le mientan al Estado, a los proveedores que se coluden con servidores públicos para ganar licitaciones y que están generando toda esta corrupción pues que no se ha podido controlar, ¿no? Entonces, pues hasta aquí les dejo mis comentarios para que, pues, si un poquito más adelante hay espacio, pues podamos comentar más temas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Le agradecemos enormemente su participación. Si les parece, muy bien el análisis que nos hizo el magistrado respecto efectivamente de las ideas que en principio planteara el doctor Alejandro Romero Gudiño en su última publicación con el seminario. Pero bueno, si les parece, vamos a seguir el esquema planteado. Las principales ideas algunas de las principales ideas de las que se fueron externando en esta primera oportunidad, pues las vamos a conjuntar con la participación de todos los demás. Antes de dar paso a la participación del magistrado Gilberto Suárez Machado, quisiéramos pues destacar mucho la participación de destacadas personalidades de nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Tenemos entendido, gran parte de la planta docente de la facultad, y tenemos pues el gran lujo de contar con dos maestras eméritas muy destacadas, la doctora Nadima Simón y la doctora Arcelia Quintana, que también nos acompaña. Y por supuesto el reconocidísimo maestro, que es un orgullo para nuestra facultad, el doctor Miguel Concha Malo, que está aquí también con nosotros acompañándoles. Les agradecemos a todos, no quiero ser omisa porque si no vamos a pasar lista de todas las personalidades que están ahora con nosotros. También nos acompaña personal de órganos adscrito a órganos internos de control de diversas instituciones públicas de educación superior del país. Veo por aquí a la maestra Adriana de Santiago, que es la Contralora Interna de la Universidad de Guanajuato, y bueno, muchos participantes de los tribunales de justicia administrativa del país. Bueno, pues pasamos entonces ahora a darle la palabra al magistrado Gilberto Suárez Machado.
para lo cual me voy a permitir hacer la lectura de su resumen curricular. Gilberto Suárez Machado es licenciado en Derecho, tiene estudios de doctorado en Derecho de la Empresa por la Universidad Anáhuac y la Universidad Complutense de Madrid, de maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac. También es diplomado en Derecho Empresarial por el ITAM y tiene estudios de maestría en Administración Pública en la Universidad Anáhuac de Puebla. Como experiencia, actualmente se desempeña en el cargo de magistrado de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla y fue ratificado mediante acuerdo del Honorable Congreso del Estado el día 31 de julio de año reciente. En 2011 a 2018 se desempeñó como coordinador general jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla y fue procurador fiscal de la misma dependencia. Fue gerente corporativo de negocios con empresas en Financiera Rural. En la Secretaría de Energía fungió como director general y director adjunto de la Subsecretaría de Operación Energética, así como secretario del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En la Ciudad de México DF, previo a estas posiciones que acabo de mencionar, en el Banco Nacional de Crédito Rural se desempeñó como coordinador del área contenciosa y coordinador de proyectos especializados. Pues también tenemos un gran personaje ahora con nosotros y él nos va a hablar de la importancia de la existencia de los tribunales de justicia administrativa, pues en el contexto del tema que hoy nos ocupa, que es el combate a la corrupción en las adquisiciones públicas. Bienvenido, magistrado, nuevamente. Muchas gracias, Aurea. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Contaduría y Administración y específicamente al doctor Adam por la coordinación del evento. También a la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla por su iniciativa para convocar a este conversatorio. Por supuesto, al doctor Alejandro Romero Gudiño, mi amigo y con quien tuve oportunidad de laborar como mi titular en la Dirección Jurídica del Banco Nacional de Crédito Rural ya en los años de 1998. Agradezco también a mi amigo y experto en responsabilidades, el magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza, por permitirme participar en este conversatorio. Me honra y me distingue poder externar algunos humildes comentarios en el marco del cuaderno que mencionaba ya mi compañero magistrado Gándara, de la importancia del combate a la corrupción en las adquisiciones públicas. Procedo a comentar brevemente sobre tres importantes rubros. Primero, sobre derecho administrativo, después sobre los tribunales de justicia administrativa y la importancia de estos tribunales desde la óptica de sus recientes atribuciones en el combate a la corrupción y algunas anotaciones que se estiman importantes para su consolidación y nuevas competencias por su cada vez más robusta jurisdicción. Primero que nada, me voy a permitir hacer una breve descripción de cuál es el origen nacional de los tribunales de lo contencioso administrativo. Los tribunales de lo contencioso administrativo, el origen es muy discutido, sin embargo, el punto de confluencia ha sido la Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo del 25 de mayo de 1853, impulsada por el entonces ministro de Hacienda Teodosio Lares, que excluía al Poder Judicial del conocimiento de los asuntos administrativos y la delegaba a un Consejo de Estado, con una sección que conocería de lo contencioso administrativo, formada por 5 consejeros nombrados todos ellos por el presidente de la República. Esa ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por el entonces ministro Ignacio L. Vallarta, bajo el argumento de que un Consejo de Estado con funciones de tribunal administrativo, donde las sentencias eran dictadas a nombre del presidente de la República, violaba el principio de la división de poderes y que el Poder Ejecutivo no podía hacerse justicia a sí mismo ni ejercer violencia para declarar su derecho. Los tribunales de lo contencioso administrativo inicia en 1936 con el Tribunal Fiscal de la Federación, creado a través de la Ley de Justicia Fiscal vigente en 1937,
dando paso a la jurisdicción contenciosa administrativa fuera del Poder Judicial. A nivel estatal, enmarcamos sus inicios en 1951 con el Tribunal Fiscal de Tamaulipas, el primero en su clase, seguido por los similares, el entonces Distrito Federal en 1971, Sonora en 1977, Hidalgo en 1982, Jalisco en 1984, Querétaro en 1985 y Guanajuato en 1986. En marzo de 1987, la Constitución Federal incorpora, en su artículo 116, fracción cuarta de aquel entonces, la posibilidad de que los estados establecieran este tipo de tribunales, por lo que el resto de las entidades federativas comenzaron a instaurar sus órganos jurisdiccionales con base en esta reforma constitucional. Es hasta la reforma a la fracción quinta del artículo 116 constitucional del 27 de mayo de 2015, donde surge la obligación para los estados de contar con tribunales de justicia administrativa. Es pertinente destacar que antes de esta reforma de 2015, la Constitución contemplaba la potestad de los estados de contar con tribunales de justicia administrativa. Y en este año de 2015 es cuando surge esa obligación para contar con estos tribunales. Sin embargo, a nuestro parecer, el numeral fue omiso en señalar específicamente la naturaleza, es decir, si como órgano autónomo o como integrantes del Poder Judicial. Por ello, en las entidades federativas podemos observar dos modelos de jurisdicción administrativa. Como ejemplo, en el ámbito judicial encontramos la sala administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, y a contrario sensu, como órgano autónomo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Desde luego, estas últimas características las comparte el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Puebla. Bien, ¿cuál es la importancia de los tribunales de lo contencioso administrativo? Y aquí me voy a referir específicamente a la actividad jurisdiccional para después poder entrar en materia en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y más específicamente en el cuaderno que humildemente nos permitió hacer algunos comentarios el doctor Alejandro Romero Gudiño. Bien, la importancia de los tribunales contenciosos administrativos radica esencialmente en su jurisdicción constitucional. Los tribunales deben concebirse como la institución fundamental para la contención y anulación del ejercicio arbitrario de las atribuciones públicas por parte de la administración, restaurando al particular en su derecho afectado. En síntesis, es una limitación al poder público. Como ente sancionador en el marco de los sistemas nacionales y estatales anticorrupción, son los garantes del debido proceso legal en la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa. Entonces, la importancia radica en su función de limitación y control de las atribuciones públicas y como garante del debido proceso en responsabilidades administrativas. Estos tribunales desarrollan una función complementaria de los trabajos de la justicia federal, de los tribunales del Poder Judicial Federal que cumplen sus funciones esencialmente a través del juicio de amparo. Les descargan de trabajo no de poca monta, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. De tal manera que la facultad para condenar a la administración pública a reparar la violación cometida contra el particular al emitir el acto y establecer la forma y términos en que debe actuar para el restablecimiento del orden jurídico, hacen de los tribunales de justicia administrativa un pilar esencial del Estado de Derecho, de gran importancia en el orden jurídico, independientemente de la labor del Poder Judicial Federal. Procedo a entrar en materia en el Sistema Nacional Anticorrupción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que el fenómeno de la corrupción no es una problemática endémica de nuestro país, sino que es una práctica sistémica que se desborda en toda Latinoamérica, al mismo tiempo que vulnera derechos civiles, políticos, económicos, sociales y hasta ambientales en las personas. México se ha unido a los esfuerzos internacionales para erradicar la corrupción, entre ellos y a manera de ejemplo, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, celebrada y que entró en vigor el 26 de julio de 1999. Sin embargo, el instrumento internacional que se enfoca a un ataque frontal a la corrupción y cuyas instituciones enmarcan los esfuerzos realizados por el Estado mexicano en el último lustro, es la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, también conocida como la Convención Mérida, que entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. Esta convención expresa la importancia de la recuperación de activos derivados de los actos de corrupción y la necesidad de una cooperación transnacional para su reincorporación al estado de origen, pero también dedica unas líneas al fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, como lo veremos más adelante. Lo más destacado o lo más importante es que en línea con la suscripción de estos tratados internacionales, que es lo que le da sustento a este sistema nacional anticorrupción, esto lo quiero destacar porque es muy importante. Hoy vemos que con mucha facilidad se critica el sistema nacionales y estatales anticorrupción por sus resultados y que abundaré un poco más adelante. Sin embargo, no podemos perder de vista que estos sistemas surgen de la suscripción de tratados internacionales, específicamente la Convención de Mérida que acabo de mencionar. Luego entonces, el 27 de mayo de 2015 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia anticorrupción en nuestra Constitución política. Esta reforma trae consigo la obligación y ya no potestad para las entidades federativas de contar con tribunales de justicia administrativa dotados de facultades para imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves. También lo mencionaba ahorita mi compañero magistrado Gándara respecto a la inclusión de los particulares en la ley. Me parece que en los actos de corrupción se fomentan tanto del servidor público como de los particulares. Entonces, me parece importante que estén incluidos en poder recibir un castigo cuando se cometan actos de corrupción. Por ende, la imposición y cumplimiento de las sanciones derivadas de la comisión de faltas administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es el culmen de la implementación de ese sistema nacional anticorrupción. Mencionaba ahorita, el castigo debe formar parte del proceso de combate a la corrupción en su vertiente de no impunidad. Esa debe ser la medición de los resultados del sistema, y bajo esa óptica podemos decir que desafortunadamente hoy no tenemos resultados tangibles en su implementación. Por ello, para tener un sistema nacional anticorrupción fuerte, se requiere de un órgano jurisdiccional sancionador con auténtica autonomía, tanto constitucional como presupuestal, y con la garantía de un porcentaje mínimo e irreductible del presupuesto del Estado mexicano o entidad federativa. En ese mismo sentido, la función sancionatoria estaría incompleta sin la respectiva etapa de investigación que la Ley General de Responsabilidades encarga a los órganos internos de control, quienes además de llevar a cabo las pesquisas relativas, desahogan la audiencia inicial del procedimiento sancionador. Entonces, es de suma importancia que para alcanzar los resultados deseados y robustecer el sistema, el personal que integra los órganos internos de control, y me parece que esto va a resultar muy interesante para nuestro amigo, el doctor Romero. El personal que integra los órganos internos de control cuente con estabilidad reforzada en el empleo y la adopción de un sistema civil de carrera que les garantice no ser removidos por cambios políticos y a la vez profesionalizarse aún más en la materia para redundar en una aplicación adecuada de la ley. Entonces, ¿cómo proponemos o cómo reforzaríamos el Sistema Nacional Anticorrupción? Sin duda, empezaría dotando a todos los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas de plena autonomía técnica y presupuestal. Al respecto, es importante retomar la Convención de Mérida en su artículo 36, que habla de las autoridades especializadas, que a su letra dice: cada estado parte de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico. Se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la independencia necesaria conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado parte, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones. Este es un texto literal
de la Convención Mérida en su artículo 36. Esto implica una total independencia de las autoridades especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación de la coercitiva de la ley. Esa independencia radica esencialmente en la posibilidad de poder desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas, así como la dotación de recursos suficientes para el desarrollo de sus funciones. En ese sentido, la actual normativa federal no otorga garantía de ello. Prueba de la necesidad de esa autonomía constitucional radica en la actual falta de designación de los magistrados de las salas especializadas en responsabilidades administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si bien es cierto que la Constitución Federal prevé en la fracción 29H del artículo 73 que su proceso de elección será a través de un nombramiento del presidente de la República ratificado por el Senado, no menos es que lo ideal sea que la designación provenga de su propio órgano de administración con la debida ratificación del Senado, pero en el supuesto de que se presente la falta de ratificación en la Cámara Parlamentaria, como sucede actualmente, corresponderá su ratificación al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Similar mecanismo debería aplicarse en las entidades federativas. Esto permitiría que los integrantes de estos tribunales sean servidores públicos de carrera especializados en la sanción de faltas administrativas. Como dijimos, dotarlos de plena autonomía constitucional para que a través del sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución tengan su tarea específica ajena a los tres poderes tradicionales. Que esa autonomía constitucional les permita además sancionar a servidores públicos que cometan faltas administrativas sin distinción del poder al que pertenezcan u órgano de gobierno. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la independencia jurisdiccional, entre otros aspectos, pasa por la inamovilidad de los magistrados durante el periodo de su encargo. Sin embargo, debe considerarse además que por la naturaleza de la función desempeñada, es de suma importancia que para garantizar una auténtica independencia se dote a los integrantes de los órganos aludidos de fuero, dado que los hechos en nuestro país demuestran que la vía penal hoy se utiliza como una herramienta efectiva para presionar a aquellos que imparten justicia. Tales parámetros permitirían a estos tribunales operar ajenos a esas presiones de cualquier naturaleza. Usualmente, con los cambios en los poderes ejecutivos locales, se vienen cambios de naturaleza política que pueden afectar no nada más a la integración, sino a la autonomía de dichos tribunales. El ejemplo más reciente lo constituye el caso de Chiapas, donde se propuso la desaparición del entonces tribunal para su adscripción al Poder Judicial local, basándose en la jurisprudencia 26/2012 del Pleno de la Suprema Corte, la cual, por virtud de la reforma constitucional federal de 2015, se encuentra rebasada y por tanto hace la propuesta de reforma a la Constitución de Chiapas de la actual administración una reforma regresiva. Ello es una muestra de que la política del combate a la corrupción puede ser variable en función del Ejecutivo en turno. De ahí la importancia de integrar las propuestas de autonomía constitucional y seguridad presupuestal en una reforma al artículo 116, fracción quinta de nuestra Constitución Federal. Por último, en base al cuaderno que hemos tenido oportunidad de comentar, hacemos un breve análisis del combate a la corrupción que propone la presente administración. Es importante que destaquemos que las políticas públicas federales recientes incorporan una forma adicional de combate a la corrupción desde adentro de la propia administración. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 señala en el discurso oficial que a la corrupción se le llamó en anteriores administraciones licitación o adjudicación directa, y en ese sentido se estableció la prohibición de las adjudicaciones directas. Los esfuerzos para aplicar esa política en el ámbito administrativo los encontramos en las compras consolidadas, cuyo objetivo es, entre otros aspectos, eliminar la discrecionalidad de las contrataciones públicas, donde la regla general para las contrataciones constituye la licitación pública. Sin embargo, el método comúnmente empleado es la adjudicación directa. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela que en el año 2010 las adjudicaciones directas tuvieron su punto más alto con 86.72. El más bajo se presentó en 2012 con 67.72 y la actual administración federal en su primer año registró 78.49%. Ahora,
cómo pueden encajar los tribunales de justicia administrativa en esta política de combate a la corrupción. De manera general, los tribunales de justicia administrativa cuentan con atribuciones para conocer sobre la interpretación y cumplimiento de contratos administrativos, dentro de los cuales se encuentran las contrataciones o adquisiciones de bienes y servicios. Sin embargo, estos procedimientos llegan a la jurisdicción contenciosa una vez que el contrato ha sido adjudicado y se ventilan cuestiones relativas exclusivamente a terminaciones de contratos o su pago. Por otra parte, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece el recurso de inconformidad como un medio ordinario de defensa para los licitantes que participen en los procedimientos. La resolución a este medio de defensa emitida por la Secretaría de la Función Pública es lo que es susceptible de impugnarse a través del juicio contencioso administrativo. Pero dada la importancia del proyecto de esta administración de compras consolidadas y la intención de reducir al mínimo las adjudicaciones directas, sería conveniente, a propuesta muy personal, la eliminación de los recursos que se solventan en sede administrativa, haciendo procedente el juicio contencioso administrativo a través de un procedimiento sumarísimo que resuelva las inconformidades presentadas en el procedimiento de contratación. El control jurisdiccional permitirá celeridad al procedimiento al eliminarse la instancia administrativa y otorgará certeza jurídica a los promoventes, al tiempo de suprimir el posible conflicto de interés que pudiera surgir en las dependencias, dado que en la instancia jurisdiccional no existiría el órgano resolutor. Luego, entonces, una de las prácticas que se ha dicho ser lacerantes para la colectividad no cuenta con un medio ordinario de control legal, ya que el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos solamente establece para la instancia de inconformidad contra los procedimientos de licitación o invitación exclusivamente para esos dos procedimientos y no para la adjudicación directa. Por ello, aquí se apersona el nicho de oportunidad para los tribunales de justicia administrativa de coadyuvar en el combate a la corrupción en los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios. Se propone que, salvo los casos de urgencia, se otorgue publicidad a la intención de la entidad para realizar una adjudicación directa mediante la publicación en el medio de difusión oficial de los términos, condiciones y persona a quien realizaría la adjudicación con al menos 20 días hábiles de anticipación. Ello a fin de que aquellas personas que cuenten con la capacidad para hacer frente a la requisición puedan presentar sus propuestas ante el adjudicante, quien deberá pronunciarse respecto a la idoneidad o no de la respuesta en un plazo perentorio. Resolución esta última que podría ser impugnable por quien, habiendo presentado su proposición, fuere rechazado o habiendo sido considerado que haya sido desplazado por la nueva oferta ante los tribunales de justicia administrativa, quienes deberán resolver en juicio sumarísimo. Este mecanismo podría reducir en gran medida la discrecionalidad en el otorgamiento de las adjudicaciones directas, como ha mostrado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es una práctica que, como excepción, se ha convertido en la regla general. En este sentido, es muy importante mencionar que del análisis del cuaderno Cambio en el modelo de contrataciones públicas para el combate a la corrupción, presentado por el doctor Romero, se desprende la intención de la nueva política de compras consolidadas del gobierno federal de concentrar en un solo ente, como es la Oficialía Mayor de Hacienda, las compras de gran parte del sector gobierno, por lo que la consecuencia absolutamente necesaria será un crecimiento exponencial del órgano interno de control en el sector, que deberá contar con un diseño asertivo encaminado a la detección de riesgos y prevención de actos de corrupción. Señala el mismo doctor Alejandro Romero que el concentrar en una sola unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda a las 1,537 unidades compradoras que ejercen 997,000 millones de pesos anuales del presupuesto, con un promedio de 112,805 procesos de adquisición, constituye para el referido órgano interno un ámbito de responsabilidad multiplicado por 474 veces, lo que desde nuestro muy personal punto de vista implica una labor titánica con la actual estructura del órgano interno de control. En ese contexto, a nuestro parecer, si el día de hoy la Secretaría de la Función Pública tiene encomendada la revisión y control de ese volumen de adquisiciones, resultaría imperativo trasladar las facultades y estructura necesaria al órgano interno de control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Considerando que el diagnóstico gubernamental señala que un alto grado de la corrupción se presenta en las contrataciones públicas, el gasto en el órgano interno de control se encuentra plenamente justificado
Incluso podría ser prudente considerarlo como un desconcentrado de la Secretaría de Función Pública, especializado en la fiscalización de las contrataciones públicas, puesto que concentrará una gran parte o casi la mayoría de las compras del gobierno federal. En ese sentido y en el contexto de esta propuesta, el señalado órgano interno podría ser considerado como auxiliar en el juicio que se promueva contra la intención de la convocante a realizar una adjudicación directa como órgano especializado que, con independencia de sus atribuciones de fiscalización, emita su opinión sobre la conveniencia o no de la adjudicación directa y si ésta cumple con los postulados constitucionales, a fin de apoyar con sus conocimientos técnicos al juzgador. En tal virtud, concluimos esta intervención señalando que la importancia de los tribunales de justicia administrativa radica, independientemente de su imprescindible actividad jurisdiccional en materia administrativa, en la posibilidad de ser empleados como una auténtica herramienta de limitación al ejercicio y desvío del poder público, tanto en el aspecto administrativo como en el combate a la corrupción, siendo este último aspecto el área de oportunidad para su consolidación en el ámbito jurídico nacional. Muchas gracias por su amable atención y estoy atento a sus consideraciones y preguntas. Muchísimas gracias, magistrado. Muy interesante este análisis que nos hace. Y bueno, pues pasaríamos de inmediato a la participación del doctor Alejandro Romero Gudiño, quien, permítame un segundo, de quien me permitiré leer un breve resumen curricular. Es egresado el doctor Romero Gudiño de la Facultad de Derecho de nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la certificación profesional en Contaduría y Auditoría Gubernamental por el Colegio de Contadores Públicos. Tiene especialidad en Teoría y Práctica de la Rendición de Cuentas y Auditoría y Fiscalización Superior del Instituto. Permítanme, esta tecnología luego nos juega cosas del Instituto Nacional de Administración Pública. Es máster en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca, doctor en Derecho con la distinción Summa Cum Laude por la Universidad Panamericana y cuenta con 3 estancias postdoctorales que incluyen a las universidades de Alcalá, Anáhuac y de Colorado. Es doctor honoris causa por la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudio de Futuro, académico de número de la Academia Universitaria de Fiscalización de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, que es una instancia que está integrada al Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Ejerce la docencia en la Universidad Panamericana y es consejero asesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. Es autor de diferentes publicaciones, todas en materias muy importantes dentro del sector, el ámbito del sector público. Ha sido servidor público desde 1997 y en los temas o en el contexto del control y fiscalización ha ocupado cargos como subcontralor de asuntos jurídicos en la Contraloría General del Instituto Federal Electoral, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, y a partir de diciembre de 2018 funge como titular del órgano interno de control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El órgano interno de control, recordemos, depende funcionalmente depende jerárquicamente de la Secretaría de la Función Pública. Pues, doctor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por siempre estar con nosotros, apoyándonos, y le cedo la palabra para que proceda a su intervención, si es tan amable. Si es tan amable de activar su micrófono, ya está. Ya está activado, muchas gracias. Bueno, desde luego mi gratitud una vez más al SUG, al Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, por atender a esta generosísima oferta para dirigirme a ustedes. A la magistrada presidenta, doña Lourdes Dib, bueno, su entusiasmo por generar una sinergia académica con la Facultad de Contaduría y Administración, y desde luego saludo, como ya lo hizo la maestra Aurea Navarrete,
a las dos distinguidas profesoras eméritas de la facultad, al doctor, a don Miguel. Concha Malo. Perdón. Miguel Concha Malo. Don Miguel Concha, perdónenme ustedes, sí, aquí lo anoté muy rápido, disculpe, don Miguel. Desde luego a la señora Contralora de la Universidad de Guanajuato, en fin, a todos y cada uno de los que nos hacen favor de escuchar. Quiero también destacar la presencia, no solo por la amistad que me une, sino lo trascendente de su labor, de mi amigo Sergio Guacuja. Sergio Guacuja estuvo en ese núcleo intelectual para la redacción de aquellas famosas leyes 3 de 3. Y a Sergio debemos en buena medida su pluma y aportaciones en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hoy preside la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y le estimo en mucho, desde luego, a todos y cada uno de los casi 300 participantes su presencia. Antes de pasar a mi intervención, quisiera referirme brevemente a los magistrados amigos, hoy maestros míos y de muchos de nosotros, que hicieron alusión a algunos temas que vale la pena simplemente puntualizar. El tema de las adjudicaciones directas, yo estoy totalmente de acuerdo en reducir su porcentaje, en llegar a ese porcentaje ideal de no más del 20%. Sin embargo, cuando se justifica fundada y motivadamente, no podemos tampoco satanizar per se a una compra de adjudicación directa. Y algo que debemos de considerar es que invariablemente en estas adjudicaciones directas se hacen estudios de mercado muy importantes y esos estudios de mercado atenúan o diluyen esas concentraciones nocivas o esa discrecionalidad en la adjudicación directa. Desde luego, el que coexistan dos sistemas de responsabilidades no es lo ideal. Sin embargo, bueno, algún principio de derecho dice que la ley posterior deroga a la anterior, no está derogada, por supuesto, pero indiscutiblemente habrá que preferir la actuación y aplicación de la Ley General de Responsabilidades. Miren, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya se logró, como ustedes saben, la autonomía constitucional. Y el autor intelectual, material, con alevosía, premeditación y ventaja, fue el entonces presidente de ese tribunal, el doctor Manuel Ayibis, a quien debemos reconocerle, a don Manuel, haber logrado esta autonomía y ojalá se multiplicara. Ya nos decía nuestro amigo Gilberto Suárez Machado, el muy triste y espero no icónico caso del estado de Chiapas. También decía el magistrado Suárez, decía, hay que otorgarle no solamente autonomía técnica, sino presupuestal. Miren, este tema de la autonomía presupuestal, en la Constitución, solo encontramos dos excepciones para destinar específicamente gasto a estos ámbitos. Artículo 73 de la Constitución, facultades legislativas. En materia de educación, dice más o menos el texto constitucional, sostenimiento de escuelas y para la investigación científica. El resto sería muy complicado y contravendría el principio fiscal de recaudación y de distribución del presupuesto. Sin embargo, no podemos dejar esta batalla de lado. Siempre he propuesto, y me tomo 30 segundos, para que a través de una norma legislativa, como pudiera ser el presupuesto de egresos, pudiéramos establecer un ponderado de los 3 últimos ejercicios fiscales, hacer una ponderación
establecer una base para la asignación de presupuesto después de esa ponderación del ejercicio real de los 3 últimos años, y que con esa ponderación base, lo que una entidad quisiera en ampliación de presupuesto, lo justificara, y tenemos como modelo los convenios de desempeño establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esto es, queremos más presupuesto, habrá que justificarlo, y habrá que justificarlo con indicadores y con propuestas funcionales que convenzamos a los legisladores. Tal vez esta parte nos conllevaría a un ejercicio de, ahora sí que de cabildeo con el legislativo, y vale la pena explorarlo. Sin duda alguna, mi querido Alberto, mi querido Gilberto, las propuestas que ustedes han hecho, ojalá y las tengamos oportunidad en lectura, porque don Alfredo nos ha ofrecido que esta conferencia la podamos establecer en algún manuscrito y bajo el amparo y patrocinio de este seminario se pueda difundir. Dicho lo anterior, y solo como una pequeña introducción, me quiero referir a algunas láminas que me permití mandar al seminario para apoyar mi exposición, y si fueran tan generosos de poderlas proyectar. Ciertamente me privilegian sus comentarios y sus reflexiones sobre ese cuadernillo número 35. Sin embargo, es menester, y yo quiero aprovechar esta circunstancia para, ante la comunidad académica del propio seminario y ahora de los señores magistrados, de los titulares de órganos internos de control y de muy distinguida audiencia experta en el tema, yo quisiera actualizar con motivo de la pandemia cómo se ha actualizado este modelo de compras consolidadas. He de referirme en primer término a un breve repaso de lo que ya se publicó en el cuaderno 35, y luego quiero referirme a un par de circunstancias supervinientes que han hecho evolucionar este modelo y que nos obligan a algunas conclusiones y propuestas diferenciadas. Desde luego, la hipótesis de la que parto es demostrar que las contrataciones públicas son piedra angular en el combate a la corrupción, y el objetivo se mantiene para analizar el relanzamiento de la política pública de contrataciones públicas y servicios, así como explorar un esquema preventivo y de control interno. Ciertamente, la consolidación de compras surge en los 90s en Francia y Reino Unido, y es un proceso que ya lleva 10, 15 años. Hay dos modelos que predominan mundialmente: el de los entes regulados como Suecia y el que utilizan única y exclusivamente tecnologías de la información como Corea del Sur. México pretende ubicarse en un intermedio. Las estadísticas internacionales colocan a la corrupción en el tercer lugar, solamente seguido, le precede la impartición de justicia y los ministerios públicos, y en América Latina, 1 de cada 3 compras tiene algunos rasgos de corrupción. Ciertamente, para efectos de diagnóstico, se mencionan cuáles son las estadísticas y cuál es la percepción en materia de corrupción. Justo y muy meritorio señalar que en los 2 últimos años, México, en términos relativos, ha aventajado, ha obtenido 6 lugares de ventaja en transparencia internacional respecto a la percepción que hay de la corrupción. Ciertamente, este modelo de compra consolidada, este modelo centralizador, no por ello se estigmatiza, surgió en la Ciudad de México cuando el jefe de gobierno era el actual presidente de la República.
Y justamente en esa circunstancia se reveló en las cuentas públicas un ahorro del 30% en las adquisiciones. La siguiente lámina, por favor. Las prácticas internacionales utilizan modelos de contratación centralizada con un ente ajeno a las tareas sustantivas, un ente que regula y un ente que propicia este modelo. En México, justamente esa es la pretensión, un ente regulador que coordine y que también compre. Los principios rectores para este modelo son la integridad, la transparencia y la imparcialidad. Justamente con 7 acciones que como estrategia de la Secretaría de Hacienda se develan. El marco normativo flexible, un fortalecimiento en la planeación, una coordinación con las unidades contratantes, contrataciones consolidadas, la utilización intensiva de TICs, la gestión del cambio de cultura y, muy importantemente, el impulso a las medianas y pequeñas empresas, a las cooperativas y empresas con responsabilidad social. La siguiente lámina. Ya hablamos de este triste y célebre 80%, y quiero decirles que de este 80%, el 1.5 de proveedores representan el 80% del monto asignado. Esto es una concentración digna de la mismísima COFESE. Este modelo conlleva 2 objetivos centrales: obtener mejores condiciones de precio y calidad con transparencia, y el abasto estratégico con responsabilidad social y mayor participación de proveedores. La estrategia de la Secretaría de Hacienda: hay un ciclo de planeación, contratación y administración y evaluación con sus 8 etapas. La siguiente lámina. Se utilizará una plataforma digital para la demanda del gobierno federal y la oferta del mercado. Para ello, ya el sistema Compranet fue transferido a la Secretaría de Hacienda y en un complejo, una propuesta gráfica digna de los especialistas, pues así propone la Secretaría de Hacienda la utilización de estas TICs. La siguiente. La transferencia del sistema Compranet ha implicado ya los dominios y las cuentas de correo. Desde luego está en proceso y habrá que estar muy atentos, y ya verán por qué, a cuál será el destino final del Compranet en torno a este modelo de contratación consolidada. La siguiente. Por nuestra parte, en la Secretaría de Función Pública, tenemos que acudir al control interno y a la administración de riesgos, control interno para la evaluación de los procedimientos de consolidación, las acciones de mejora, y en los riesgos, los factores de riesgo, también específicamente los de corrupción, acciones de control y para asesoría para mitigar riesgos. Como les digo, esto es un repaso. La siguiente, por favor. Hemos propuesto la utilización del modelo COSO, que es el modelo que inspira hoy día, aunque ya la Secretaría de Función Pública trabaja en un modelo alterno de control interno, y a ello nos dedicaríamos y tendríamos que invitar a don Roberto Salcedo Aquino, miembro desde luego de este seminario, para que en su momento nos platique de este modelo. Hoy por hoy propongo volvernos a inspirar en el modelo COSO con los 5 componentes del modelo: entornos de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión. Aquí hay un tema importante para dilucidar. El modelo COSO tiene como origen la segmentación de funciones. Y aquí nos enfrentaríamos a una centralización. Yo creo que este es un dilema que, al advertir las etapas de este nuevo modelo de compra consolidada, también encontraríamos la segmentación apropiada para la aplicación del modelo COSO, pero en fin,
a los especialistas en el tema siempre se les escuchará con toda la atención y con todo el cuidado que el caso amerita. Les decía yo, como siguiente lámina, que este modelo, hasta aquí narrado sintéticamente, ha venido a evolucionar por objeto en la atención de esta emergencia, de esta pandemia por COVID-19. Sin duda alguna, lo primero que debemos decir es expresar un sentimiento de solidaridad y de condolencias con todas esas familias que han perdido seres queridos o aquellas personas que han tenido consecuencias importantes en su salud por la pandemia. Dicho lo anterior, el modelo evoluciona ante la pandemia. ¿Qué sucedió? Estas facultades extraordinarias en materia de salubridad, contenidas en la Ley General de Salud, artículos 181, 184, dieron pie para la expedición de un decreto el 27 de marzo del año pasado, para que las adquisiciones tuvieran la excepción que ya se contenía en la ley de adquisiciones y poder acudir y poder acortar estos tramos de control para llegar a la adjudicación directa. Llama la atención que hayamos generado un régimen paralelo al de la ley de adquisiciones, ya muy regulado y muy explorado, y hubiéramos acudido a la Ley General de Salud y desde luego pues a un criterio del Consejo de Salubridad General. Ello pues, nos obliga a empezar a reflexionar pues, qué pasó con nuestro modelo. Ya lo teníamos, lo estábamos consolidando, lo estábamos en vías de instrumentar fuertemente. Llega esta emergencia por la pandemia y de pronto se evoluciona este modelo o surge, como yo quisiera denominarlo, un modelo complementario que no solo aquí, sino ha venido a evolucionar. Por ello, esta actualización, insisto, que me permiten mis maestros y colegas del seminario y de esta notable audiencia. La siguiente. Se creó, les decía, un marco paralelo al régimen de la ley de adquisiciones y el acuerdo del 6 de abril del 2020, ya el secretario de Salud, al amparo de la misma emergencia sanitaria, facultades extraordinarias, facultó a la Secretaría de Salud, a la Defensa, a la Secretaría de Marina, IMSS e ISSSTE para estas adjudicaciones directas. Una vez más, la tangente de este modelo de compras consolidadas empezó a consolidarse. En este acuerdo llaman la atención un par de artículos muy sugerentes. A la Secretaría de Hacienda se le otorgan facultades para planear y evaluar la política general de contrataciones. Pues ha sido meramente en el papel, porque pues, justamente el ente rector en nuestras facultades extraordinarias ha sido la Secretaría de Salud. Y a la función pública se le otorga una facultad de acompañamiento. No hay otra cosa que el acompañamiento que siempre damos en materia de adquisiciones, lo que implica, desde luego y nunca, renunciar a nuestras facultades de fiscalización. Eso quede absolutamente establecido. La siguiente, por favor. Quiero decirles que aún en un periodo, una emergencia sanitaria como la que hemos vivido, se aplican los principios del artículo 134 constitucional y también no se cancelan los derechos humanos ni el Estado de Derecho. Así llegamos a otra cúspide en la evolución de este modelo.
La reforma publicada el 16 de agosto del 2020 a la reforma, a la ley de adquisiciones, que textualmente dice: queda exceptuada de la aplicación de la presente ley la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y o entidades con organismos intergubernamentales internacionales a través de mecanismos de colaboración previamente establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios de la Constitución, artículo 134. Si ya se había generado un régimen paralelo a la ley de adquisiciones con la Ley General de Salud, bueno, ahora tenemos, como les decía, una nueva tangente, una cúspide exactamente en esta reforma. Para instrumentar esta reforma, México acudió precisamente a la UNOPS. La UNOPS es un órgano subsidiario de la ONU para la provisión de servicios y adquisiciones. México acude, como les decía, la siguiente lámina, a esta colaboración con la UNOPS justamente para la instrumentación de esta reforma al artículo primero. El 5 de octubre, mis amigos, hubo una sesión informativa de UNOPS. Ahí se obtuvo algunos datos que son justamente las láminas que ahora quiero comentar a ustedes y que, desde luego, también en el texto que entregaré al seminario para acudir a la generosísima oferta de publicación, lo he procurado actualizar al máximo posible, incluso con algunas notas periodísticas de esta misma semana. Volviendo a esa sesión informativa del 5 de octubre. Bueno, ahí conocimos que UNOPS tiene una junta ejecutiva con 35 estados miembros. Es una organización pública internacional, como lo señala la ley, y el objetivo central es maximizar la transparencia y la rentabilidad del gasto público. La siguiente, por favor. El INSABI, desde luego, ha empezado ya o inició incluso antes de que el proceso legislativo concluyera, con la entrega de un listado de claves de los grupos de medicamentos psicotrópicos y de material de curación para un contrato plurianual. Justamente aquí también tenemos en esta lámina, bueno, cuáles son los pasos en los procesos de licitación de la UNOPS. La siguiente. La UNOPS para las adquisiciones utiliza el manejo fiduciario de los recursos transferidos, asume la gestión contractual, financiera y logística de las adquisiciones de medicamentos y material de curación. Miren, cuando leemos esto, no puedo sino empezar a pensar en una supranacionalidad. Tal vez la evolución de este modelo de compra consolidada va a tener rasgos muy importantes de supranacionalidad. De ser así, sea precisamente, como dice UNOPS, por la transparencia y la racionalidad en el gasto público. Utiliza la herramienta de evaluación de la eficiencia en las adquisiciones. En el convenio de consolidación se establece, y este convenio lo define la Comisión de Dirección del Proyecto, la CDP. Y esta CDP hace la propuesta de diseño e implementación de la unidad específica de compras. La siguiente. El convenio con el INSABI se firma el 31 de julio del año pasado. En la fase 1 se ocupa para el abastecimiento de necesidades inmediatas y de corto plazo, con una estrategia específica de adquisiciones. La siguiente.
En la fase 2 se habla del suministro a largo plazo y necesidades de varios años. Las etapas son 7: el sondeo, los requerimientos, la publicación, las invitaciones, la evaluación de ofertas, la notificación y la gestión. Las licitaciones públicas se reciben en una plataforma, con una plataforma que se denominan UNGM, y es con una regulación específica de la UNOPS. Ya les decía yo, ¿qué va a pasar con nuestro sistema Compranet? Lo estábamos consolidando para el modelo de compra centralizada, consolidada, un nuevo modelo, y ahora viene la UNOPS con su propia plataforma y su regulación. Ya veremos algunas propuestas pues muy generales que se plantean o que me permito plantear ante ustedes. La siguiente. Esta plataforma de la UNOPS se gestiona todo en línea, las etapas del proceso, las invitaciones, las ofertas, la apertura de ofertas, el proceso de evaluación y la adjudicación de contratos. Ciertamente UNOPS cuenta con un observatorio regional de precios de medicamentos. Este observatorio analiza la razonabilidad de precios de medicamentos y guían el proceso de toda la licitación. La siguiente. Dicho lo anterior, ya el convenio macro, uno fue el del INSABI y este es el convenio macro, se firma entre el Gobierno de México y la UNOPS el 29 de octubre del año pasado, con 384 claves, un valor por 32,000 millones de pesos y una carta de crédito entre Bancomext y el Banco UNOPS. El abasto está previsto como una línea, como un proceso lineal hasta el 2024, en 3 grupos. El primer grupo, medicamentos de patente, una licitación, dicen, en noviembre, abasto para iniciar en abril del 2021. Un segundo grupo, fuente única, genéricos y material de curación, donde estarían medicamentos contra el cáncer y enfermedades infecciosas, y el abasto para iniciar en enero de este año. Un tercer grupo con 2,100 claves para genéricos y material de curación, el abasto a partir de abril 2021. Con esta descripción muy genérica y que procuraré en el manuscrito puntualizar un poco más, quiero llegar a 3 grandes conclusiones en la siguiente lámina y a 16 recomendaciones, si me permiten, narro brevemente. Una primera conclusión es que debemos de consolidar el modelo de centralización de contrataciones públicas. Hay un modelo complementario para adquisiciones de medicamentos y material de curación que implica propiamente una adhesión a la UNOPS, una adhesión, y yo incluso agregaría con rasgos de supranacionalidad. Y una tercera, que es nuestra materia. Habrá que hacer gala en la innovación, en el control interno, en la evaluación de riesgos para ambos modelos. El modelo de centralización de contrataciones públicas y en este modelo evolucionado con la UNOPS. Déjenme hacer muy brevemente, y están un poco más desarrolladas, estas 16 propuestas que tengo en planteamiento. La siguiente lámina, por favor. La primera, esta recomendación sería acudir a las mejores prácticas. OCDE siempre nos sorprende en su página y en sus congresos con prácticas internacionales novedosísimas. Segundo, actualizar las tecnologías de la información. Me refiero
como adjetivo sustantivo, compranet. Una tercera, la creación de una bitácora electrónica, tal como ya sucede en algunas adquisiciones de obra pública. Creo que esas experiencias que debemos nosotros migrar a estos modelos, a los dos, una creación de una bitácora electrónica para un seguimiento trimestral. Como quinta, la elaboración de un programa de trabajo para la mitigación de los riesgos. Como sexto, específicamente en los riesgos de corrupción del modelo de origen y este modelo evolucionado o este modelo tangencial con la UNOPS. Séptimo y no menor, tenemos que llegar a un cambio de cultura. Como octavo, no podemos soslayar en ningún momento la participación de la industria farmacéutica, tanto nacional como internacional, para generar mercados competitivos. Ojo, particularmente con las regulaciones de la UNOPS. La siguiente, por favor. 9, una competencia abierta. 10, precios justos y ahorros. 11, difundir estas licitaciones de la UNOPS que están en su plataforma o se recibirán en su plataforma, pero habrá que difundirlas. 12, planear las licitaciones internacionales. Si ya teníamos ese reto en nuestro modelo, lo tenemos que migrar también a esta planeación en el modelo UNOPS, por ejemplo. 13, vigilar tiempos de entrega. 14, equidad para la industria farmacéutica nacional. 15, respetar las fechas y la normatividad. Y 16, y creo yo el cierre más provocativo, encontrar los mecanismos de fiscalización y control para el sistema UNOPS México. ¿Quién lo va a fiscalizar? Hacienda. Hacienda transfiere recursos. Relaciones Exteriores genera efectivamente esta cooperación internacional. INSABI se adhiere a UNOPS. En fin, ya tenemos algunas interrogantes. Ahora debemos encontrar respuestas para estos mecanismos de fiscalización y control. Y con esta exposición doy por terminada mi participación, que no tuvo más mérito que agradecer a mis compañeros y amigos magistrados sus exposiciones, invitarlos a que nos ofrezcan sus manuscritos para este seminario de gobernabilidad y fiscalización, y yo entregaré el propio con esta actualización al cuadernillo 35, y sin duda alguna a todo este grupo de expertos, profesores eméritos, grandes y reconocidos maestros de la facultad y magistrados del tribunal que nos han hecho el favor, a mí especialmente, ya que estaban ustedes un poco más adentrados en el tema de escucharme. Magistrada Presidenta, muchas gracias. Don Alfredo Adam, muchísimas gracias. A todo el grandioso equipo del seminario, muchas gracias. Mis amigos magistrados, estoy a sus órdenes. Buenas tardes. Pues muy interesantes los puntos que usted nos comparte, doctor. Ya estamos un poquito sobre el tiempo. Nada más me gustaría pues contextualizar muy brevemente que el tema pues que nos ocupa tiene gran relevancia. Se está hablando de la consolidación de compras en la administración pública, que puede resultar en dos extremos. Nos hablaba el doctor Romero Gudiño de la importancia de que todo esto sea controlado, el magistrado Gilberto Suárez sobre el tamaño del control que va a tener si es que esto se llegara a realmente a poner en marcha, y el magistrado Gándara, pues el aspecto relacionado con la limitación de los recursos que tienen
los órganos internos de control y particularmente aquel que se gane el premio mayor de fiscalizar las adquisiciones consolidadas de todo el gobierno. Se ha destacado pues el papel que ha tenido también la pandemia para pues un poco ir retrasando el poder hacer realidad este esquema que propone la presente administración. Y bueno, se manejaron cuestiones muy relevantes respecto a la participación o al fincamiento de responsabilidades de los particulares con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas, siendo que según el magistrado Gándara, pues debía estar regulado por el Sistema Nacional Anticorrupción más que por esta ley. Y bueno, tendremos que hacer o se tendrá que hacer una revisión muy a fondo respecto a la normativa como está actualmente operando para poder llevar a cabo un sistema exitoso, ¿no? Algo que llamó mucho mi atención fue una afirmación del magistrado Suárez que me preocupó muchísimo y que la parte académica pues va a tener que hacer sus propuestas sobre el particular cuando nos dijo que la política anticorrupción es variable conforme a quien ocupe la titularidad del Ejecutivo. Casi muero. Pero bueno, tendríamos que hacer un análisis muy a fondo, realmente es poco el tiempo que disponemos en un conversatorio para poder ir pues decantando en todos los temas que requieren atención y revisión para que realmente el tema de las adquisiciones donde pues se ejercen los recursos, la mayor parte de los recursos públicos después de las nóminas, pues realmente no sean el objeto de personas que quieren aprovecharse de las lagunas en la ley, de las condiciones especiales, para estar en las escandalosas cifras que escuchamos de adjudicaciones directas que van en contra de todo lo establecido en el precepto constitucional. Y bueno, pues el doctor Romero nos hace énfasis en la incorporación de nuestro país a la UNOPS, de la Organización de las Naciones Unidas, que nos da pues información de los proveedores potenciales que puedan tener las organizaciones que componen este sistema de las Naciones Unidas. Es un tema que da para mucho más. Seguramente vamos a seguir si los magistrados, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que fue la banderada inicial de hacer este tipo de cuestiones, y todos los magistrados y el doctor Romero Gudiño que ahora nos acompañaron, porque cada uno de los temas da para mucho, ¿no? Entonces, si les parece, podríamos, no recibimos más que una pregunta, pero me parece que está al margen del tema que hoy nos concentró a todos. Y veo que mucha gente levantó la mano, ¿verdad? Ah, sí. A ver, no. Vi varias manitas levantadas. A ver, vamos a ver aquí. Hay gente que a lo mejor quiere formular preguntas en vivo, de manera directa y no escritas. Ah, perfecto. A ver. Sergio Guacuja también preguntó, si no me equivoco, puso una manita. Déjenme entonces checar aquí en la lista de los participantes. Le cedemos la palabra a Sergio. Me parece muy bien, porque yo aquí no alcanzo a ver. Ya. Sí, por favor, magistrada, si quiere usted conducir la sesión de la palabra, nada más déjeme, le doy la palabra, ya está. No, porque eso es usurpación de funciones y tú lo haces muy bien, ¿eh? Muy bien, pues empezamos con Guajuca, por favor. Que no lo ubico aquí, no sé si le puedan dar ya lo ubiqué en este momento y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Yo, antes que nada, quiero felicitar mucho a la Facultad de Contaduría y Administración y particularmente a este seminario universitario de gobernabilidad y fiscalización, a la magistrada Lourdes Di por esta extraordinaria organización y para los ponentes de lujo que hoy tuvimos, al magistrado Gándara, al magistrado Suárez y desde luego a mi queridísimo amigo el doctor Romero Gudiño.
Y yo quisiera simplemente nada más hacer una acotación en el sentido de pues esta interacción tan importante que existe entre la contratación pública y la lucha contra la corrupción, porque desde luego uno de los factores fundamentales que incide en los índices de percepción de este flagelo social es precisamente la contratación gubernamental, y poco ha abonado, como se ha notado aquí insistentemente en las 3 ponencias que me precedieron, bueno, pues justamente el que las adjudicaciones directas que se han incrementado en forma geométrica, pues nada abonan precisamente a ese cambio de percepción. Pero yo también coincido con el doctor Romero Gudiño en el sentido de que las excepciones, en tanto que estén fundada y motivadamente adecuadas a las hipótesis que establece la ley de la materia, pues no tenemos por qué satanizarlas, todo lo contrario. Aquí el problema es que pues definitivamente nos falta algo, un componente muy importante, y que me parece que, claro, los tiempos limitados del seminario no han permitido, pero creo que hay que insistir mucho más en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Esto es crucial para el combate contra la corrupción en esta materia. Y yo no dudo absolutamente de los grandes logros que se han hecho en la presente administración, pero el problema es que no se comunican adecuadamente, y esto genera el efecto adverso. Por una parte. Por el otro lado, me parece sumamente interesante, y creo que tenemos que explorar mucho más a fondo el tema de este régimen supranacional que se ha instituido a la luz de esta reforma al párrafo 5 del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, a través de estos convenios que suscribe el gobierno federal con entes intergubernamentales internacionales, como es el caso de la UNOPS, o como pueden ser ahorita los mecanismos de COVAX que se va a utilizar, para la adquisición de vacunas, o los que ha tenido ya la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud. Es decir, UNOPS no es el único mecanismo supranacional. Hoy día es el más significativo porque es el que representa el ejercicio de la mayor cantidad de recursos. Pero me llama poderosamente la atención, y suscribo con el doctor Romero Gudiño la necesidad de estudiar a fondo los mecanismos de vigilancia y de fiscalización de estos convenios, porque si lo vemos desde el punto de vista del derecho mexicano, en realidad la UNOPS es una proveedora del gobierno mexicano, es un gestor de la contratación gubernamental, y como tal está cobrando honorarios por los servicios que está prestando. Luego entonces necesitamos también medir el desempeño de esta instancia internacional, que si bien es cierto, tiene un régimen jurídico muy interesante, un manual de adquisiciones muy profundo que obedece a las mejores prácticas internacionales, desde luego que tiene falencias que también deberíamos de analizar con mucho cuidado. Y me llama poderosamente la atención sobre los mecanismos de impugnación, porque se dan cuenta de que UNOPS es juez y parte, porque las llamadas protestas que están contempladas en el manual de adquisiciones de la UNOPS se resuelven con un grupo de adquisiciones de la propia UNOPS. Pero si no hay una respuesta jurídicamente aceptable a una protesta de esta naturaleza, queda prácticamente en estado de indefensión, o bien sea la proveeduría o eventualmente el gobierno mexicano. ¿Qué sucedería? Yo no lo contemplo como un escenario, pero ¿qué sucedería hipotéticamente si hay un incumplimiento a estos compromisos tan importantes y que sin lugar a dudas estamos poniendo en sus manos la adquisición más importante del país, porque es justamente la de los medicamentos y materiales de curación para el periodo 2021 y después para el periodo 2022-2024. Esto es un tema muy importante y que desde luego valdría la pena mencionarlo. Yo felicito muy sinceramente a todos los participantes, y yo solamente pues quisiera preguntar sobre todo al magistrado Gándara, al magistrado Suárez, que plantearon la necesidad de eliminar esa duplicidad de regímenes de sanción que existe entre las leyes de contratación pública y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dado que por un principio de posterioridad debería de prevalecer esta última. Sin embargo, por un principio de especialidad,
prevalecen las primeras. Y entonces ha sido criterio asumido por la Secretaría de la Función Pública al momento de instaurar procedimientos administrativos de sanción en contra de proveedores y o contratistas por violaciones a estas leyes de contratación pública, ha sido ese justamente, que por un principio de especialidad aplican la de adquisiciones o la de obras públicas en materia de sanciones, dejando al margen el tema del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como competente para sancionarlo. Y esto es muy importante porque, si bien es cierto, la intención era separar la etapa de investigación, sustanciación de la de sanción, en los hechos sigue concentrándose la facultad de sanción en el órgano interno de control, en la Secretaría de la Función Pública. Entonces, no sé, los señores magistrados, ¿qué opinarían sobre los criterios que deben de prevalecer sobre este particular? Y dicho sea de paso, extiendo mi pregunta también al ámbito de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, a quienes en buena medida se les sanciona como faltas no graves para efecto de que queden bajo el amparo de la jurisdicción de la Secretaría de la Función Pública y no como graves para mandarlas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estadísticamente, así es como lo tenemos al día de hoy. Muchas gracias, muy amables, y felicidades nuevamente por esta extraordinaria participación de todos los ponentes. Magistrados, ok, el magistrado Gándara nos dará una respuesta. Sí, muchas gracias Sergio, interesantísimas tus reflexiones en el ámbito de estos convenios internacionales, en donde pues no se sabe cómo se va a resolver eventualmente cuando haya algún conflicto en esta ejecución, ¿no? Y bueno, por otro lado, en cuanto a la duplicidad de los sistemas, yo les planteaba pues que el régimen de particulares pues se retoma, o una gran parte de este régimen de particulares se retoma de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Si revisamos nosotros el catálogo de faltas de particulares que está en la ley general, pues es muy similar al catálogo que venía en el artículo 8 de aquella ley anticorrupción, nada más que ahora pues se hicieron tipos cerrados como si fueran delitos. Entonces, lo que yo planteaba es que pues sea un solo régimen, o sea, que no se duplique para precisamente evitar esa discrecionalidad de que se queden los asuntos en el derecho administrativo sancionador común o que se vayan al derecho disciplinario, o sea, a un derecho sancionador especial, ¿no? A discreción de quien tenga la carpeta de investigación. Como es el caso de estos dos temas que les comenté, casos emblemáticos que han salido en medios de comunicación, en donde en ambos casos era perfectamente embonable la conducta de estos proveedores en el ámbito de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, se optó por un régimen de la Ley de Adquisiciones, que por cierto es más benévolo que el de la Ley General de Responsabilidades. Y también la otra cuestión es que pues es la misma autoridad quien investiga, sustancia y resuelve. No hay una división entre las autoridades y entonces no se garantiza pues que esto se haga con una autonomía y una independencia como lo haya decantado incluso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en diversas sentencias, ¿no? Entonces, el planteamiento era regresar a un esquema de Ley General de Anticorrupción en Contrataciones Públicas que regule estas responsabilidades de particulares y obviamente suprimir el régimen de derecho sancionador común que está en la ley de adquisiciones, ¿no? Para no duplicarlo, porque incluso, pues si ya se aplica un régimen de derecho sancionador común, pues ya no se podría aplicar el régimen disciplinario de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque entonces también estaríamos en presencia de un non bis in idem, ¿no? Entonces, ese fue básicamente mi planteamiento. Muchas gracias, Sergio. Gracias, muchísimas gracias, magistrado. Tenemos por ahí otra mano levantada, pero ya estamos sobre el tiempo. Ha sido un tema que nos ha llamado mucho la atención. Tuvimos una participación
muy relevante, llegamos a tener 300 participantes conectados al mismo tiempo y muchos quedaron en el tintero para poder entrar. Pero pues si les parece al licenciado Ruiz, si nos manda su pregunta, igual prometemos canalizarla al ponente correspondiente, igual que a Josefina López, que nos hizo favor desde un inicio mandarnos una pregunta sobre su participación. Y bueno, para dar cierre a esta actividad, pues le cedo la palabra al doctor Alfredo Adam. Bueno, pues digo, la verdad es que ha sido muy, muy interesante la presentación de este tema, y el combate a la corrupción en las adquisiciones públicas es algo que lo estamos viendo todos los días, lo hemos vivido durante años, y la verdad es que necesitamos avanzar en este concepto. Por la parte del seminario, yo sí quiero agradecer, la verdad, la presentación tan explícita de nuestros expositores. Nuestra presidenta a ver, ya tengo aquí, se me hizo bolas los papeles. Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Administrativa, y la verdad es que queremos dejar constancia, y se les va a enviar en su momento un reconocimiento a cada uno de ustedes: la magistrada Lourdes Lib Álvarez, el maestro Alberto Gándara Ruiz, el maestro Gilberto Suárez Machado y el doctor Alejandro Romero Gudiño. A cada uno les vamos a hacer llegar el reconocimiento de la Facultad de Contaduría y Administración, pues cuando menos para que quede un recuerdo de esto. Y obviamente esperamos que elaborar, si es posible, un cuaderno y distribuirlo como lo hemos hecho con cuando menos vamos a pensar en 500 ejemplares, pero distribuirlos primero a las áreas que así les interesa, pero también a todos nuestros participantes en toda la República Mexicana. Quiero comentar que la presidencia de ANFECA es la Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y Administración. En todo el país están 300 escuelas, universidades, y les llegamos y hemos mandado los cuadernos y los libros. Es algo también, y ahora lo podemos hacer también por conducto de las facultades de Derecho. ¿Por qué? Porque esta es un área que debemos de cuidar y de avanzar, y de que tener que difundir todas nuestras ideas y todo lo que se ha planteado aquí. Un agradecimiento a Lourdes, un agradecimiento a Alberto, y otro a Gilberto y Alejandro. Muchas gracias, y en nombre de la Facultad de Contaduría y Administración y del seminario, nos sentimos muy honrados con su participación, y si nos hacen llegar el resumen de sus participaciones, pues apuraremos en lo posible la edición de nuestro cuaderno, que ya vamos en el 37, este sería el 38, una cosa así, y obviamente esto se incluiría en el libro concentrado que después tenemos que publicar, de la conferencia 30 a la 40, y esto en su momento sacaremos y lo distribuiremos en toda la República. Y también comentarles que también se mandan a Centroamérica y Sudamérica, a las áreas donde se habla el castellano, se les mandan este tipo de publicaciones, y hemos tenido una respuesta fuera de serie, y gracias a todos los participantes. Tuvimos un momento dado más de 300 participantes, y había haciendo cola, y otros chateando. Hubo 40 y tantos chateadores. Entonces yo creo que es un éxito, y muchas felicidades a todos ustedes. Bueno, pues buenas noches. El Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización agradece su participación, y los invitamos pues a seguir nuestras actividades, que
tienen el objetivo de profundizar en aspectos fundamentales de nuestro país y en cómo hacer que el ejercicio ciudadano de la soberanía realmente se cumpla por nuestros titulares de las diversas instancias de gobierno. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches a todos, magistrados. Un beso, un abrazo y muchas gracias.